Relatos Paranormales Oficial. Buenas noches. Es un gusto el poder saludarlos. Mi nombre es Mario, y esta increíble historia que les voy a compartir es el evento más aterrador y extraño que nos sucedió siendo testigos de Jehová, el cual tuvo lugar en un ejido bastante pobre, exactamente en un lugar llamado Tamazunchale. De verdad, espero que al contarles esta vivencia pueda contar con su comprensión y madurez suficientes, ya que a pesar de que han pasado varios años, es un evento que hasta el día de hoy no puedo olvidar por completo. Bueno, todos aquellos eventos paranormales ocurrieron hace unos 30 años aproximadamente. En esa época, he de mencionar que mis padres eran de esta religión que les comenté en un principio. En su fe y devoción, se fueron a San Luis Potosí a predicar y, por supuesto, de ser posible, levantar un pequeño templo. Afortunadamente, llegaron a un buen lugar, en donde los recibieron con los brazos abiertos. Creo que no pudieron encontrar mejor sitio que ese. Así que en un par de meses, gracias al poder de Dios, fue que lograron abrir las puertas de un bello templo, en donde comenzaron a divulgar la palabra de Dios. Ellos eran misioneros y amaban enseñar a los que no sabían. Pero no todo fue completamente paz o alegría. Esto debido a que una comunidad que se encontraba cerca de esta ubicación empezó a generar conflictos. Esto precisamente cuando ellos inauguraron el templo. Este grupo de personas afirmaban que cerca del nuevo templo se encontraba enterrada Mocha, un aterrador demonio que fue erradicado años atrás, mismo que atormentaba al pueblo, robándose a los niños mediante engaños. Aunque, cuando este demonio empezó a atacar al pueblo, en un principio le quitaba el alma solamente a los campesinos. Se les hacía presente y los persuadía, a tal punto que los llevaba hacia un agujero, en donde les mostraba dinero, oro y joyas. Sin embargo, tiempo después se comprobó que efectivamente eso no era tal cual un demonio, sino más bien una bruja quien tenía un tesoro, mismo que estaba maldito, y cada que un inocente caía en esa trampa, el tesoro aumentaba, mientras que el diablo saboreaba esa pobre alma perdida. Por ese motivo, por la creencia y el temor de que la Mocha pudiera volver, se opusieron a que el templo abriera las puertas cerca de aquel lugar. No obstante, ya fue demasiado tarde, debido a que un templo de esa religión le trajo al pueblo mucha seguridad, paz y tranquilidad. Aunque no lo crean, rápido se llenó de niños y todo marchaba a la perfección. Mis padres, a pesar de los comentarios hechos por esas personas, hicieron caso omiso a las palabras. Sinceramente, no creyeron en tales barbaridades. Por lo tanto, después de haber transcurrido un par de meses, nos mandaron traer a nosotros, y fue de esa manera que nos quedamos a vivir en ese lugar de San Luis Potosí. Les aseguro que en un principio todo marchaba con normalidad. No había nada raro que nos perturbara o nos diera a saber que algo malo ocurría. Hasta que todo esto cambió, cuando el día menos pensado Satanás y su tesoro maldito acabaron con la tranquilidad de nosotros. Para muchas personas de ese pueblo, aquel terreno donde se hallaba el templo se encontraba maldito, ya que por las noches ellos aseguraban que se escuchaban aterradores ruidos, gritos impresionantes de ultratumba y cosas de por más diabólicas. Tanto mi padre, así como otros señores que formaban parte de la religión, creyeron que esos sonidos eran acciones provocadas por la parte del pueblo que se oponía que les compartieran una nueva religión, cuando evidentemente la mayoría era católica. Pero no, la verdad era que efectivamente en esas tierras estaba enterrado el mal. Tal vez muchos de ustedes que escuchen esta historia puedan identificar con claridad la zona. A este lugar se le conoce como el Socavón y es bastante famoso porque hay mucha brujería, satanismo y también es una zona en donde practican aquelarres. Conforme pasaron los días, las semanas y meses, las cosas siguieron igual. No hubo cambio o mejora alguna.
Al contrario, se puede decir que las situaciones se hicieron mucho más intensas. Hubo ocasiones en las que frente al templo nos llegaron a tirar gallinas, y no solo eso, sino también animales sacrificados, hasta sangre y huevos podridos, sin olvidar que del monte provenían horribles gritos. Por mi parte, yo tenía miedo, pero mis padres decían que eran las personas del pueblo tratando de asustarnos por asuntos de la creencia. Justo al año de haber llegado a vivir a ese lugar, pasaron cosas extrañas. Por ejemplo, en una ocasión, los niños del pueblo se fueron a confesar supuestamente con mis padres por algo malo que hicieron, y que para ellos ofendía a Dios. Resulta que por el camino había un estanque de agua dulce. A un lado de este se hallaba un árbol seco, en donde supuestamente le cortaron los pies a la señora María. Unos decían que era una terrible bruja, y es por eso que ya mutilada fue nombrada la Mocha. Pero bueno, supuestamente los niños sabían en dónde estaba la famosa cueva o agujero, la supuesta apertura de donde una voz los llamaba y les pedía que entraran, y que a cambio de eso les daría un tesoro que estaba muy bien escondido, solo que había una condición muy particular, la cual era no decirle nada a las personas mayores. Al principio se asustaron muchísimo y corrieron lejos de ese lugar, ya que sabían que eso no era para nada bueno, y que si sus padres se enteraban, los podrían regañar bastante fuerte. A pesar de ello, eso no acabó ahí, porque horas más tarde apareció una niña más o menos de su edad, la cual, sorprendentemente, salió feliz de ese agujero, argumentando que la señora María le había dado una moneda de oro que lo compraba todo. Aquella situación convenció aún más a los niños, dándoles así la confianza necesaria para entrar en ese lugar, y así lo hicieron. He aquí un punto importante. Entre aquellos niños iba yo. Como no lo vi mal, o no vi maldad alguna, corrí hacia ese lugar para recibir mi propia moneda. Al llegar a dicho sitio, solo pudimos apreciar un hueco en la tierra y nada más, aunque de cierto modo parecía que ya nos esperaban, porque desde adentro de ese agujero nos aventaron una moneda muy brillosa que al parecer era de oro. De inmediato, y ni siquiera pensarlo, tomé entre mis manos una de esas monedas y me fui al templo para decirle a mis padres lo que me había ocurrido, cosa que al final no pude concretar. Creo que eso era el arte del engaño de la maldad. De cierta forma no me quería ahí, y eso lo digo debido a que cuentan los niños que después ellos se metieron, y al estar ahí, vieron a una extraña mujer con una mano muy fea y flaca, misma que les ofrecía tener más monedas de oro a cada uno, aunque claro, con la única condición de que fueran por más niños y los metieran también. Por desgracia, esos pequeños al principio aceptaron el regalo y le llevaron las noticias a sus demás amigos. Cuando estos pobres inocentes regresaron junto con los demás al lugar mencionado, argumentaron que una mujer muy fea les estaba dando su tesoro, supuestamente porque pesaba mucho y debía compartirlo. Solo que curiosamente los últimos infantes en ingresar a ese macabro lugar desaparecieron. A los pocos días, los demás niños llevaron las monedas a una tienda local para comprar productos. Sin embargo, el vendedor les dijo que esas monedas eran un engaño y que no tenían valor alguno, y que más les valía confesar en dónde las habían encontrado, y así poder colocarlas todas en la basura, ya que de lo contrario, Dios se molestaría por ese engaño. Los niños, asustados, no les quedó de otra que confesar el lugar en donde las hallaron. Claro, eso era una trampa, debido a que el hombre al saber el lugar exacto salió corriendo de ahí, pero al llegar se llevó la sorpresa de su vida. Aquel sujeto como pudo se metió por ese agujero, y efectivamente, el interior se encontraba repleto de oro. Sin pensarlo un solo segundo, comenzó a tomar todo el oro que pudo, guardándolo en todas las bolsas posibles de su ropa. En ese momento, su mirada fue a dar hacia un rincón, en donde apreció algo aterrador. Ahí,
se hallaba un extraño ser, quien se comía a un pequeño inocente, que por cierto, tenía meses de haber desaparecido. De la impresión tan fuerte de la que fue testigo, este señor quedó loco. Por lo tanto, como pudo se arrastró para salir de ese lugar. A partir de ese día, ya no fue el mismo. Él afirmó haber visto lo más aterrador que uno pueda ver en su vida, justo en el interior de ese lugar, así como un enorme tesoro, y por supuesto, a un demonio devorando a unos niños. Por ese motivo, cuando el señor volvió a la tienda, y al estar en un estado de impresión descontrolado, comenzó a decir todo esto delante de los niños, quienes aún se encontraban en la tienda del señor. Así que ellos, al escuchar todas aquellas palabras que decía, se fueron de inmediato a contarle a mis padres, diciendo que en ese lugar había una criatura, misma que les ofrecía dinero para quitarles el alma. Un poco asustado, mi padre le pidió a los niños que por favor dijeran la verdad, que le comentaran con lujo de detalle todo lo ocurrido. Por supuesto que en aquella confesión se enteraron que incluso yo fui por una de esas monedas, engañado bajo las palabras del diablo, pero al final de cuentas sucedió algo impresionante. La supuesta mujer o ente demoníaco les pidió que le llevaran a un niño cada día, y de preferencia que ese pequeño fuera sin bautizar. Si cumplían con ese requisito, ella les daría más monedas de oro, dinero que ayudaría a sus padres a salir adelante y de esa carencia en la que vivían. Al final de cuentas, tarde entendieron que el demonio les pedía, ya sea vivos o muertos. Sin más, mi padre fue que comprendió que esa era la escalofriante razón del por qué los gritos y alaridos se escuchaban durante el transcurso de la noche. Así que sin perder más tiempo, pidió de favor que lo acompañara gente del pueblo. Para eso, dimos aviso a los pobladores de lo que pasó. Por consiguiente, se fue a buscar a la aterradora criatura o demonio, de igual manera que a ese tesoro maldito, para quemarlos de una vez por todas. Cuando llegaron al lugar indicado, derribaron el árbol, y una vez hecho lo anterior, fue que pudieron apreciar de mejor manera aquel hueco, en donde vieron algo sin precedentes, algo asombroso. Debajo de la raíz de ese árbol estaba una especie de comedor bien barrido y con restos de huesos de pájaros, gallinas, conejos, vacas y hasta humanos. Es más, había migajas de pan quemado y unas extrañas marcas en el suelo. Lamentablemente la famosa mocha, o el demonio de Doña María, se largó antes de ser quemada, por lo que se perdió entre los bosques. Por otro lado, los niños de aquel entonces, que hoy en día ya son adultos, padres de familia como yo, dejamos nuestras monedas en la tienda de aquel señor o simplemente las olvidamos, aunque la realidad es que dichas monedas sí eran verdaderas, sí eran de oro puro, de unos 18 quilates, solo que este dinero tenía una terrible peculiaridad. Tenía grabada en una de las caras la imagen de Satanás. Muchos años después esta situación salió a la luz pública, y más cuando la Iglesia Católica tomó el caso, y mandaron a un sacerdote, el cual se llevó el tesoro a un lugar especial, para supuestamente hacerle un exorcismo. Tristemente, gente cercana a este padre, y otras más del pueblo, desaparecieron, y jamás supieron de ellas. Por eso, los testigos de Jehová, creemos que todos esos engaños, y el ser que se llevaba a los niños, efectivamente eran demonios, por lo que tuvimos que cerrar el templo por un tiempo considerable, hasta que años después se pidió ayuda profesional. Para eso se llevó un grupo de personas de liberación para reprender en nombre de Jesús. Tiempo después, algunos chicos en plática me describieron a la criatura demoníaca. Ellos afirman que tenía mucho vello en las manos. Otro comentario, por parte de una niña, me dijo que parecían espinas, que su voz era muy parecida a la de un hombre de edad temprana, nada ronca, casi como una mujer, mientras que sus uñas eran largas, aunque curiosamente muy limpias. Para terminar, les puedo decir que por el tamaño de aquel agujero o madriguera, ese demonio mediría poco más de 1 metro.
Hasta la fecha, hoy en día sigue habiendo mucha controversia. Hay quienes afirman que esa entidad era desde un duende, un demonio o la bruja mocha, aunque también hay otra versión. Hay quien afirma que aquel ser era una persona que fue maldecida, quien en busca de dinero ingresó por el tesoro. En fin, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué tal, amigos? Espero se encuentren bastante bien. Quiero agradecerles por el apoyo que nos han brindado, así como a todos ustedes que nos acompañan en cada estreno, así como a aquellos amigos que también apoyan al canal dejando un super chat. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho. De igual manera, si tienen algún problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego en el comentario fijado. Le relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.